Es Daniela Fresco y explicaré el tema en relación a los recursos y las disposiciones generales que se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Procesal Penal. La fase recursiva en el proceso penal venezolano está regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, el cual contiene una serie de disposiciones generales relativas a la interposición, admisibilidad y competencia del Tribunal de Alzada, con lo que se desarrolla el derecho de recurrir del fallo en el proceso penal venezolano. En este sentido, tenemos que el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal versa sobre la impugnabilidad objetiva, en donde se dispone que las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. De las normas establecidas en el texto adjetivo penal, se determina que los fallos dictados por un órgano jurisdiccional solo pueden ser recurridos en los casos en que la ley lo autorice y mediante el recurso al que corresponda, siendo el caso que los mismos deben ser interpuestos bajo ciertas condiciones de tiempo y forma, donde se expresen de manera concreta y fundada los motivos de dicha decisión que la parte accionante pretende le sean analizados por el tribunal que les corresponda conocer. De manera, en cuanto a los recursos en el proceso penal venezolano, tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal establece el derecho de las partes a impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables por los medios y en los casos expresamente establecidos que constituyen la impugnabilidad objetiva a que se contrae el artículo 423 antes mencionado. Por lo tanto, tenemos que las disposiciones legales contenidas en el cuerpo normativo de carácter adjetivo que rigen el proceso penal venezolano establecen ciertas pautas de estricto cumplimiento, las cuales se refieren a la legitimación, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 de dicho código, en contra de las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Por el imputado podrán recurrir el defensor, pero en ningún momento, en ningún caso, en contra de su voluntad expresa. De acuerdo con lo establecido en el artículo 427, las partes podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. El imputado siempre podrá impugnar una decisión judicial en los casos en el que lesionen las disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso. De acuerdo con lo establecido en el artículo 428 del mencionado código, la Corte de Apelaciones solo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas. La primera, cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo. La segunda, cuando el recurso se interponga extemporáneamente. Y cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de dicho código o de la ley. Fuera de estas causas, la Corte de Apelaciones deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y por lo tanto dictará la decisión que corresponda. De conformidad con lo dicho anteriormente, tales causales son taxativas, en consecuencia de que fuera de estas, la Corte de Apelaciones debe entrar a conocer el fondo, como lo dije anteriormente, del recurso planteado y dictar la decisión que corresponda. Los efectos, tenemos que la doctrina clasifica los efectos del recurso en cuestión de efectos suspensivos, siendo en virtud de la interposición del recurso, el juez acuo debe suspender la ejecución de la decisión, salvo que disponga lo contrario. Y en el efecto extensivo, el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando en un proceso haya varios imputados o se trate de delitos conexos, en cuyos casos el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en los que les sea favorable, siempre y cuando se encuentren en la misma situación y les sea aplicable motivos idénticos, sin que en ningún caso se les perjudique.
En cuanto a la competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos que corresponde al tribunal que resuelve el recurso que se le atribuye el conocimiento del proceso en cuanto a los puntos de la decisión que le hayan sido impugnados. Esto es que el juez no podrá extenderse en el examen de la decisión más allá de los motivos del recurso interpuesto, o en otras palabras, las partes o las disposiciones de la sentencia que hayan sido impugnadas. Siguiendo con lo tipificado en el código, cuando la decisión solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, el artículo 433 dispone que no podrá ser modificada en su perjuicio. Asimismo, que los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión a favor del imputado. Y por último, tenemos que el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que los errores de derecho en la fundamentación de la decisión impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva no la anulará, pero serán castigados, así como los errores materiales en su denominación o en el cómputo de las penas. Muchas gracias. Mi nombre es Lisbeth Alvarado y les voy a hablar sobre recursos de revocación y autos de apelación. El recurso de revocación es un medio de impugnación que la ley otorga a las partes a fin de que el juez o la jueza de un tribunal revoque o modifique una decisión que no sea definitiva o que no cause agravios a una decisión definitiva. El Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 436 al 438, nos habla de recursos de revocación, el cual nos dice que este solamente procede en autos de sustantación, que son los que permiten que se examine nuevamente una cuestión y se tome la decisión. El artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de recursos durante las audiencias y nos dice que solo será admisible el recurso de revocación que sea resuelto de inmediato y que no suspenda las audiencias como tal. Y el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla que salvo en las audiencias orales, dentro de los 3 días siguientes a la notificación se interpondrá un escrito fundado al tribunal, quien dentro de 3 días debe resolver y tomar una decisión que se ejecutará en el acto. Ahora bien, el recurso de apelación de auto es un recurso, ¿verdad?, que es muy parecido al de revocación, al recurso de revocación. Solamente se diferencia que el de apelación de auto se da en decisiones, en sentencias definitivas, ¿ok? Y lo podemos ver en el artículo 400, desde el artículo 439 al 442 del Código Orgánico Procesal Penal. En el artículo 439 nos especifica exactamente cuándo se recurre a la Corte de Apelación, en qué tipo de decisiones. Y las decisiones tiene 7 numerales, entre las cuales puedo nombrar las que ponen fin al proceso o hagan imposible la conclusión del mismo. Las que rechacen la querella o la actuación privada, las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva, las que causen un gravamen irreparable, entre otras. El artículo 440 nos dice que se debe interponer al órgano que dictó la sentencia para que sea llevada a un órgano superior, a una instancia superior, ¿verdad? Se debe realizar por escrito ante el tribunal que dictó la sentencia dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación. Luego se realiza el emplazamiento y nos especifica el artículo 441, el cual el juez o jueza lo emplazará a las otras partes para que éste conteste en 3 días luego de que se promuevan las pruebas, y en 24 horas el juez o la jueza las remita a la Corte de Apelación, quien puede realizar el proceso sin detenerlo, sin nada, solamente con las copias. Solamente en caso de excepciones, es que la Corte de Apelación puede solicitar originales u otras copias que crean
El artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla del procedimiento. La Corte de Apelación, dentro de los 3 días después de la recepción, verifica si admite la cuestión planteada, ¿verdad? Y dentro de los 10 días siguientes, si alguna de las partes presenta prueba o juez así lo considera, él fija una audiencia oral o resuelve concluir la audiencia como tal. En caso tal de que se presente el numeral 4 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla de que se declaran en la sentencia procedencias de unas medidas, vienen de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva, la Corte reduce los plazos. Se reducen los plazos a la mitad y la Corte de Apelación resuelve con las pruebas que se incorporen hasta el momento y con los testigos que se hayan presentes. Esto ha sido toda la exposición de estos 2 puntos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ivonne Hernández. Voy a dar continuidad a los recursos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al recurso de apelación a la sentencia definitiva, ¿verdad? Este recurso será admisible contra la sentencia admitida en el juicio oral. Dentro de los motivos para introducir esta apelación, ¿verdad? Solo podrán fundarse sobre varios aspectos. Uno de ellos es violación de las normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad de juicio, la falta de contradicción o ilogicidad, ¿verdad? Manifiesta en la motivación de la sentencia, quebrantamiento u omisión de las normas no esenciales o sustanciales, cuando ésta se funde en una prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a las normas jurídicas establecidas, y el otro motivo es violación de la ley de inobservancia o errónea aplicación de las normas jurídicas. Este principio de apelación, ¿verdad?, será interpuesto contra la sentencia definitiva, ante el juez o jueza del tribunal que dictó dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha en que ésta fue dictada, o a la publicación, ¿verdad?, de su texto íntegro. Igualmente, el recurso debe ser interpuesto en escrito fundado, en el cual se expresará concreta y separadamente cada motivo con los fundamentos legales a la solución que se pretende. Fuera de este lapso de los 10 días, no podrá admitirse, ¿verdad?, otro motivo. La contestación del recurso de apelación es presentado por las partes, ¿verdad?, sin notificación previa, y solamente podrán contestarlo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso para su interposición, ¿verdad? Y en este caso se promoverán todas las pruebas. El tribunal, ¿verdad?, sin más trámite, dentro de los 24 horas siguientes al vencimiento del plazo, establecerá, ¿verdad?, o remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida. ¿Cuál es el procedimiento de la Corte de Apelaciones? Bueno, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de recibido de las actuaciones, decidirá sobre la admisibilidad del recurso de apelación. Si se estima que esta apelación es admisible, se fijará una audiencia oral, que la misma debe realizarse dentro de un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días contados a partir de la fecha, ¿verdad?, del auto de admisión. El que haya promovido pruebas detendrá la carga, ¿verdad?, de su presentación en la audiencia como tal establecida, ¿verdad? Salvo que se trate de un medio de reproducción a que se refiere el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo será la audiencia? Bueno, la audiencia la celebrará con las partes que comparezcan y sus abogados, ¿verdad?, quienes debatirán oralmente sobre el fundamento del recurso de apelación que se está interponiendo. En esa audiencia, ¿verdad?, el juez podrá interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso. Igualmente, la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, deberá resolver con las pruebas que se incorpore o la de los testigos que estén presentes dentro de la audiencia, y se decidirá a concluir la audiencia, ¿verdad?, en caso de imposibilidad por la complejidad en este caso, si la FETEFA tiene complejidad, ¿verdad?, dentro de los 10 días siguientes. Y otro motivo, ¿verdad?, dentro de la audiencia es que la inasistencia del recurrente a la audiencia no implica el desistimiento del recurso de apelación. Bueno,
En cuanto a la decisión, hay varias causales. Si la decisión de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Por alguna de las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, igualmente, de acuerdo a los numerales 3, 4 y 5 del mismo artículo 444 del Código numeral del Código Orgánico Procesal Penal. Si se trata, ¿verdad?, de un error de especie o la cantidad de la pena, en la Corte de Apelaciones hará la rectificación en el caso que proceda. En cuanto a esta decisión, ¿verdad?, hay varias causales. En el caso del numeral 5, que establece, ¿verdad?, que si la Corte de Apelaciones dicta una decisión propia sobre el asunto con base a las comprobaciones de hecho y de acuerdo a fijada, ¿verdad?, por la decisión recurrida. En cuanto a estas decisiones, ¿verdad?, viene la libertad del acusado o la acusada, cuando el efecto de la decisión obviamente debe ser la liberación del acusado, y en este caso esté privado de libertad, ¿verdad?, la Corte de Apelaciones ordenará su libertad, la cual será efectiva en la sala de audiencia, en este caso si el acusado está presente. Eso es todo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Gabriela Rodríguez y les voy a hablar sobre el recurso de casación. Este recurso solo puede interponerse ante la Corte de Apelaciones siempre y cuando las sentencias ordenadas por el Ministerio Público o las peticiones hechas por la víctima excedan de los 4 años o que la sentencia al final de este juicio exceda también este límite de años pedidos como medida privativa de libertad para la persona acusada. En la Corte de Apelaciones se recibe este recurso, ya sea por que se haya producido la violación de algún precepto legal, que se haya mal utilizado una regla o que no se haya utilizado. También cuando hay discrepancia en la manera en la que han sido interpretadas las leyes. Esos son los motivos de admisibilidad del recurso de casación. Luego de esto se introduce, ¿verdad?, este documento, luego de introducir este documento con las posibles causas de el fallo en la utilización de la regla, se remiten las pruebas. Siempre que ellos están acusando de que hubo un defecto, ya sea en el procedimiento o en la aplicación de las normas, se remiten a las pruebas, ya sea por medios de reproducción que posea el tribunal, audiovisuales o electrónicos. Luego de remitidas estas pruebas, se hacen las citaciones a las partes, ¿verdad?, por parte de la secretaria, del secretario, se introduce este recurso para que ellos puedan remitir pruebas también en un lapso de 8 días. Este recurso se interpone, en un lapso de 15 días después de dictada la sentencia, o si el acusado ya se encuentra privado de libertad, el plazo comienza desde que éste recibió su notificación personal previo al traslado al recinto donde está cumpliendo su condena. Una vez presentadas las pruebas, retomando el procedimiento para introducir el recurso de casación, una vez presentadas las pruebas, la Corte de Apelaciones remite estas actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia para que éste declare si será admisible o no este recurso. De ser no admisible, simplemente el tribunal retorna las actuaciones a la Corte de Apelaciones y queda así el proceso. De ser admisible, el tribunal convocará a una audiencia pública, una audiencia oral y pública, para conocer de este caso, para que se le sean presentadas las pruebas. La persona que está encargada de promover las pruebas está obligada a presentarlas en esta audiencia para que el tribunal pueda decidir si estamos en presencia o no de una falla o de una violación de los preceptos legales, y para declarar con lugar este recurso de casación. En el caso de declararlo sin lugar,
simplemente se devuelven las actuaciones a la Corte de Apelaciones. En el caso de declararlo con lugar, puede el tribunal emitir una sentencia adecuada a este caso, siempre y cuando no necesite haber un nuevo debate sobre los hechos. En el caso de que haya necesidad de un nuevo debate, se abrirá un nuevo juicio oral y público para aplicar los preceptos correspondientes y por ende tener una sentencia que vaya acorde con lo legal. En el caso de presentarse un fallo o un error, un defecto en el procedimiento, en la forma en que fue, que haya una discrepancia entre la forma que realizó ese procedimiento con lo que está estipulado en la sentencia, se remitirán de nuevo a las pruebas, a los medios de reproducción que están estipulados en el artículo 317 de este código, para que el tribunal pueda comparar y así presentar un fallo correspondiente a lo que dicta la sentencia, debido a o llevándose por las pruebas que han sido remitidas por el mismo tribunal. Ese es el caso del recurso de casación, un recurso de rectificación de la Corte de Apelaciones. Y luego en el caso de que la persona, el acusado, haya sido absuelto en la primera sentencia y luego de esta revisión haya sido encontrado culpable, no se admitirá ningún otro tipo de recurso, simplemente se queda con esta sentencia, la última sentencia que fue dictada. Muchas gracias. Mi nombre es Betancur Urillanes y yo les voy a hablar sobre recurso de revisión, contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano desde su artículo 462 hasta su artículo 469, en la cual vamos a analizar algunos de estos artículos, comenzando con el artículo 462, que nos establece que el recurso de revisión se interpondrá contra la sentencia firme en todo momento y únicamente a favor del imputado o imputada, en los casos siguientes. En primer lugar, cuando en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por el mismo hecho, por el mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola persona. 2. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente. 3. Cuando la prueba en que se basó la condena resultara falsa. 4. Cuando se promulgue una ley penal que quite el hecho, el carácter punible o que disminuya la pena. Luego pasamos al artículo 463, que nos establece quiénes son las personas que deben proceder al recurso de revisión. El penado o penada, el cónyuge o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho. Los herederos o herederas, el Ministerio Público a favor del penado o penada, el Ministerio Público con competencia en materia penitenciaria, y por último, las asociaciones en defensa de los derechos humanos. Continuamos con el artículo 464, que nos establece que el recurso de revisión se interpondrá por escrito, que contenga las referencias concretas de los motivos en que se funde y las disposiciones legales aplicables a ese hecho. Junto con el escrito se promoverá la prueba y se acompañarán con todo el resto de los documentos. Continuamos con el artículo 465, que establece cuáles son las competencias de cada uno de los tribunales. En primer lugar tenemos, según el numeral 1, 462, la revisión le corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal. En segundo lugar tenemos que, según el numeral 2, 3 y 6, la revisión le corresponderá a la Corte de Apelaciones. Y por último tenemos que, según el numeral 4 y 5, le corresponde al juez o a la jueza en el lugar donde se cometió el dicho hecho.
Continuamos con el artículo 466, que nos menciona el procedimiento que se debe seguir con el recurso de revisión, que es el mismo procedimiento que se debe seguir con el de apelación. Es decir, el recurso de revisión debe regirse por el mismo procedimiento que se regirá el de apelación. Continuamos con el artículo 467, que nos menciona la anulación y el reemplazo de las sentencias de revisión, que establece que el tribunal anulará la sentencia y dictará una sentencia propia cuando resulte la absolución o la extinción de la pena. Si la ley penal ha disminuido una pena ya establecida, el tribunal hará la rebaja que en esta proceda. Y por último encontramos en el artículo 469, ni la negativa de revisión y la sentencia confirmatoria del anterior impedirán la interposición de un recurso fundado en motivos distintos, pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga, si así fuera el caso. Esto es todo, muchas gracias.